Bueno, pues de nuevo aquí y nada, hoy tenemos un capítulo de celebración, capítulo 100 de los que llevo numerados, aunque bueno, hay muchos, muchos no, algunos que otros que no están numerados, pero bueno, el 100 de los numerados. Y qué mejor que acontecimiento, quizás el más importante. Sí, totalmente, el más importante del siglo XVIII, ya a finales del XVIII, que va a influir no solo en Francia, sino en toda Europa y en las colonias americanas, o sea, en el mundo entero. Va a ser un antes y un después, como es nada más y nada menos que la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, lo que pasa con todo, ¿no? Una vez que la mira y eso, pues bueno, al final te acabas también decepcionando, porque bueno, todos sabíamos que había desembocado en Napoleón y todo eso, pero bueno, eso, pues bueno, hasta cierto punto, pero lo que yo no sabía, vamos, que no me acordaba, era el colega el Maximilien Robespierre, porque menudo artista. Pues eso, la metamorfosis que lleva de ser un estudiante en la Sorbonne, que se empapa de la idea de la Ilustración, de Voltaire, de Rousseau, libertad, legalidad, fraternidad, en fin, todo el tinglado ese, bien aplicado, ¿no? Que es como debe ser, pero claro, no viene aplicado, o sea, no predicar una cosa y hacer otra. Pues bueno, pues al final, que era totalmente contrario a la pena de muerte, en fin, pues nada, le inventan un juguetico, el doctor Guillotin, la guillotina, y vamos, y porque él al final prueba de su medicina, si no, todavía estaría. Menudo bicho. Pues nada, esperemos que no se produzca otro Robespierre, y mucho menos aquí en España. Pues bueno, pues vamos a empezar. Capítulo 100, Luis XVI de Francia. Este va a ser el capítulo 4, vale. Luis XVI, el guillotinado, ¿no? Con María Antonieta. Pero bueno, no, seguimos todavía con Luis XV, pues claro, nos habíamos quedado, lo último que habíamos visto es que al final, pues bueno, Luis XIV, el rey Sol, absolutista de Francia, dejó ya, con la guerra de sucesión, consiguió dejar, y mediante el tratado de Utrecht, dejó ya a su nieto, Felipe V, como reconocido por todo el mundo entero, ya como rey de España, el primer Borbón que llega a España. A cambio, pues Inglaterra se quedó Menorca y se quedó Gibraltar. Menorca luego la devolvería, pero Gibraltar todavía lo tiene, ¿no? Entonces, Luis XIV muere y deja a su nieto, que era su delfín, Luis XV, con 5 años, rey de Francia. Pero claro, pues lo tuvo un tutor, Felipe II de Orleans, que era también hijo legítimo de Luis XIV, y fue regente, y bueno, y la influencia no fue nada buena, porque eso era un putiferio, ¿no?, en la corte. Entonces, pues bueno, salió, pues bueno, pero bueno, luego ya en 1723 fue mayor de edad y ya no necesitaba a Felipe de Orleans de regente. En el 26 pone al cardenal Fleury, que buscó la paz con Inglaterra, disminuyó privilegios a la nobleza, tuvo un acercamiento con España. En el 40, Francia, en el 1740, Francia es conocida como árbitro de Europa, con las mediaciones del cardenal Fleury. En la guerra de sucesión de Polonia,
y posteriormente en la de sucesión de Austria. Luego Luis XV conoce a Madame Pompadour. Como amante la introdujo en la corte, que esta también introdujo bastante cultura, convirtiéndola en amante y gran poder en los aposentos propios en Versalles. Se ve que, pues bueno, que los reyes tenían tanto poder que legalizaban las amantes y también vivían allí. En fin, porque Luis XV, pues bueno, y aquí ya fue la semilla de la Revolución Francesa, porque claro, esta gente viviendo a todo trapo y el pueblo con escasez de harina, con escasez de pan, y bueno, y aparte estaban sufragando a la independencia de Estados Unidos, todo para hacerle la puñeta a Inglaterra, ¿no? Cosa que también pasaba con España también. De hecho, la que me he enterado hace poco, la Manquita, la catedral de Málaga, no tiene la torre que le falta porque el dinero que había lo mandaron para sufragar la independencia de Estados Unidos con nuestro querido y admirado Bernardo de Galvez, ¿no? De Macharrabiaya. Pero claro, le hicimos la puñeta a Inglaterra, pero en pocos años los ingleses, con su logia, nos la devolvieron bien de vuelta. O sea que eso se nos revolvió, porque al final todo el mundo tomó de ejemplo a Estados Unidos y todo el mundo se independizó. La vida es un boomerang. Bueno, entonces, nada, todo esto venía que conoce a Pompadour y en fin. Tenía un pueblo descontento por los gastos de guerra y en extrema pobreza, como ya digo, es la semilla de la Revolución Francesa, y el excesivo lujo de amantes que llevaba. Firma un acuerdo secreto con la emperatriz austríaca para defenderse de un posible ataque de Prusia. En 1757 tuvo un intento de asesinato, ¿no? Todo esto es Luis XV todavía. En 1770 se celebra la boda entre el nieto, futuro Luis XVI, con María Antonieta, que era descendiente de la emperatriz de Austria. Y entonces hacen este enlace y como ahí eran enemigos, pues con esta unión se hacen socios. En 1774 el rey tenía la viruela y fallece a los 64 años, ¿no? Luis XV. Por tanto, Luis XVI, que va a reinar del 54, no es que va a reinar, o sea, nació en el 54, pero va a reinar del 74 al 93. A casi 20 años, y empieza a reinar con 20 años. Heredó el reino en bancarrota, aparece el despotismo ilustrado, ya estaba, ¿no?, las ideas de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que han hecho mella en la sociedad. Sostenían que con el conocimiento humano se puede obtener un mundo mejor. Se empieza a ver reuniones de intelectuales, ¿no?, la Ilustración. Surge la enciclopedia de D'Alembert con miles de artículos de pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. En fin, como he dicho, ya empiezan ya por el pueblo, sobre todo por los intelectuales, las ideas de Voltaire, Rousseau, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Los principios basados en la razón, la igualdad, la libertad, estaban en la mentalidad de los franceses y se habían extendido y empezaban a extenderse por Europa y sus colonias americanas. Así, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas conseguirían su independencia. Pues Luis XVI y María Antonieta ya están viendo que tiene una economía bastante precaria, heredada de los excesos de Luis XV, y ellos también
Luis XVI también va a seguir sufragando la revolución de Estados Unidos. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social, el pueblo pasando hambre y el lujo del rey y la nobleza como si nada, endeudando aún más al Estado. La conjunción de la mentalidad ilustrada con el descontento social fueron los elementos que iban a provocar la revolución. Vamos a ver un poco cómo estaba la sociedad actual. Había un 3% de la población que eran los dos estados más importantes, o sea, porque la sociedad se dividía en 3 estados. Primer estado, que era la iglesia, que no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, o sea, una décima parte de su ganancia. Ellos legalizaban matrimonio y nacimientos y de ellos dependía la educación. Después estaba, debajo del clero de la iglesia, la nobleza, dueños de las tierras y tampoco pagaban impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y aparte solo les podían vender a ellos sus cosechas. Y luego ya estaba el tercer estado, que era el 97% de la población, que había burguesía, ricos comerciantes, banqueros, profesionales, liberales, médicos, abogados, artesanos, pequeños comerciales y pequeños campesinos libres, que había algunos con pequeñas propiedades, otros eran arrendatarios y otros jornaleros. El tercer estado pagaba los impuestos y no tenía poder político. Parece ser que fueron a quejarse del hambre a Versalles, ¿no? Porque los reyes estos absolutistas, en vez de estar en París, vivían en Versalles y tenían allí un palacio que era la Pera Limonera. Y fueron a quejarse del hambre a Versalles. Y parece que María Antonieta respondió que si no tienen pan, que coman pasteles. Pero vamos, no hay mucha... Esto es como un mito creado. Esto no hay evidencia que María Antonieta dijera eso. Bueno, para levantar el gran déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar el Estado en bancarrota y convocar los Estados Generales. En 1788, vamos a quedarnos con esta fecha, 1788, el rey convoca a los Estados Generales, que luego yo ya me he enterado que fue porque él metió a un ministro de Finanzas, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era muy querido por el pueblo, y entonces al final dice, pues bueno, vamos a convocar a los Estados Generales, que esto era un parlamento medieval que se había convocado por última vez hacía 174 años antes, ¿no? O sea que por ahí he hecho yo la cuenta, una asamblea donde los diputados he hecho yo la cuenta, sí, me sale, sí, en 1614, si no me fallan las cuentas, podía ser Enrique IV de Navarra cuando organiza las provincias, pero creo que no, que ya va a ser María de Médici, que era la madre de Luis XIII y que estaba de regente. Entonces se ve que aquí hubo una gran crisis y convocaron los Estados Generales. Los Estados Generales eran, no sé si eran miles de diputados, y era una parte de la nobleza, otra parte del clero y otra parte del pueblo, o sea, del tercer estado. O sea, cada estado tenía como, no sé si eran 1000 diputados, una cosa así, 1200 diputados, la mitad de los dos primeros estados, eso, y la otra mitad del tercer estado, ¿vale? O sea, que le había conseguido, los dos primeros estados querían el voto por estamento, que era como siempre estaba el voto, entonces siempre el clero y la nobleza, pues siempre ganaban 2-1 al tercer estado. Pero el tercer estado pedía el voto ya por cabeza y aseguraba más igualdad. A todo esto Luis XVI era el que convocaba la asamblea y el presidente. Pero en fin, ya os podéis imaginar, pues con el hambre y eso, y los diputados del tercer estado, pues, y los otros que se enrocaban y querían que los otros siguieran trabajando y pagándole la vida que llevaban, esto y lo otro, en fin, no se ponían de acuerdo. Y así en la tercera
esta convención, así, los terceros... convencieron, perdón. Y los terceros llegaron a convencer, porque claro, con su dialéctica y que realmente con la idea de la ilustración, pues claro, llegaron a convencer a 4 nobles e incluso 149 clérigos. Y ante esta revolución, claro, Luis XVI no daba crédito y entonces manda a cerrar la asamblea prohibiéndole la entrada a los del tercer estado. Así los del tercer estado pues no tenían dónde reunirse y crean otra asamblea en una sala, en una pista de tenis, parece ser, que es una asamblea en una sala de juego de Versalles. Y ya ellos se van a constituir como la Asamblea Nacional. El rey intentó la disolución y el diputado Mirabean dijo: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. El 14 de julio de 1788, el pueblo de París respaldó en las calles a los representantes de la Asamblea Nacional. Y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, pues estos directamente asaltaron la fortaleza de la Bastilla, que era una cárcel inquisitoria, era el símbolo del absolutismo monárquico, y donde realmente estaban los cañones y estaba la pólvora y estaba todo. Símbolo del absolutismo monárquico y punto estratégico de represión de Luis XVI. Y ya que los cañones apuntaban a los barrios obreros, total que tras 4 días de combate, los insurgentes toman la fortaleza, incluso el gobernador Lanois lo matan la multitud de un balazo y su cabeza ya es empalada en una pica, y esto ya va a ser costumbre de empalar las cabezas en pica y a lo largo de la revolución. Y la toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismo. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. O sea que al final se fueron ellos, el rey y clero y nobleza, claro, una vez ya tomada la Bastilla, o sea que la fuerza ya más o menos, digamos, el ejército ya, aunque tendría su ejército, que ahora lo veremos, realista, su ejército real, pero había ya gran parte que obedecía a la Asamblea Nacional. Aquí era donde todavía no ha salido, pero aquí dentro de esta asamblea donde va a estar de los más protagonistas, pues eso, Robespierre y Danton. Adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entonces, pues primero una declaración de derechos del ciudadano, la supresión del feudalismo, apropiación de los bienes de la Iglesia, constitución civil del clero, libertad de prensa, la redacción de una constitución. En esta asamblea a la derecha estaban los que defendían la monarquía parlamentaria, porque ya claro, ya monarquía absoluta, con lo que había pasado ya de momento era impensable. Y a la izquierda los que representaban los intereses de las clases medias y populares y partidarios de una república. Así nace la definición ideológica derecha e izquierda. En septiembre del 89 se corre la voz de que el rey está formando sus tropas y en la prensa corre la voz para que reaccione el pueblo, que se dirigió a Versalles y lo rodeó. Incluso un grupo de mujeres entró decapitando a varios miembros de la guardia. Y esta revolución, por lo que trajo, fue que prácticamente tomaron presos a los reyes, Luis XVI y María Antonieta. El resto, todos los que vivían allí en palacio, antes habían huido a salvar su vida, la mayoría, y ellos pues prácticamente los cogen presos y los llevan
ya se le acaba todo el tema de fiestas de palacio y todo Versalles, y los llevan a París. Los meten allí en un palacete más chico, el Palacio de las Tuileries, para tenerlos más controlados. La Asamblea Constituyente consigue aprobar la Constitución en 1791, ¿no? 2 años después. La monarquía constitucional, la soberanía va a residir en el pueblo y no en el rey, que no le queda otra que aceptarla. Y con su poder enormemente debilitado, pues entonces ya su plan es escapar y volver con un ejército extranjero. Entonces se va a disfrazar de criado y María Antonieta y escapan durante la noche. Cuando están cerca de la frontera de Austria, su plan fracasa. Podía haber venido a España, que también eran los pactos de familia, pero claro, la frontera la había cerrado Carlos IV. Y aquí va a hacer una mención a la libreta que nos va a llevar por los 4 minutos que faltan. Pues efectivamente, Carlos IV, que reina del 1788 a 1808, ¿no? El cazador. Este hubiese seguido con los mismos cambios que sus anteriores monarcas, pero claro, todos los planes se le atrofian, ¿no?, con la Revolución Francesa, ¿no? Porque este Carlos IV, pues prácticamente era como Carlos III. Vimos que Carlos III había sido un buen rey, que más o menos lo llegaron a denominar el mejor alcalde de Madrid, ¿no? Aquello de los jardines Sabatini y todas esas cosas. Bueno, la desconfianza de Sadeñuez de Europa y las monarquías abiertamente liberales volvieron a los derroteros del absolutismo como medio para controlar la población a su... Bueno, en 1789 Francia se ejecuta al rey y se declara la república. Entonces, bueno, Florida Blanca, primer secretario de Estado, impidiendo que no entraran noticias de Francia, que esto es a lo que yo quería llegar, porque claro, los franceses y María Antonieta huyeron a Austria, a España no podían porque cerramos la frontera, se persigue a los franceses residentes de España, se anulan los periódicos, al principio sí aparecen noticias, pero en 1791 se decide el cierre, censura intelectual, etc. Los emigrantes franceses al entrar en España contaban lo que allí ocurría. Todo transcurrió sin romper las relaciones con Francia debido al parentesco, ¿no? Porque os acordáis que estaban los pactos de familia. Por aquello entonces nosotros éramos socios de Francia. No rompe hasta después de su ejecución. Carlos IV intenta mediar por su vida. Y bueno, aquí ya se me ha ido. Bueno, la cosa es que Carlos IV, nuestra monarquía absolutista, viendo todo el tema, todo lo que estaba pasando en Francia, pues cierran fronteras y no quieren saber nada porque, claro, se hubiese extendido y eso. Entonces lo descubren y lo apresan. En esos momentos el doctor Guillotin presenta a la asamblea un artefacto para decapitar y el periodista Marat, que es uno de los más influyentes y de los que más van a extender la Revolución Francesa con sus escritos de prensa y eso, lo bautiza como guillotina. Con los reyes presos, la asamblea adelanta la declaración de guerra a Austria, a la que se le unió Prusia. Claro, como tenían a los reyes presos, lo normal es que el imperio austriaco, teniendo a su hija ahí presa, le declarara la guerra a la Asamblea Nacional. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de Tuileries y la Asamblea suspende los poderes al rey. También acabó convocando elecciones para confeccionar un nuevo parlamento que sería la Convención Nacional. En la guerra iban cediendo territorios fronterizos con Austria y Prusia, ¿no? Esa guerra que había declarado la Asamblea Nacional, pues iban perdiendo. El nuevo parlamento elegido con los jacobinos a la cabeza, con Robespierre,
y los girondinos de corte más moderado con Jacques-Pierre Brissot deciden abolir la monarquía y proclaman la república. Va a haber un juicio al rey por traición, que finalmente es condenado a muerte y es guillotinado. Y María Antonieta correría la misma suerte más adelante, pero ya, macho, los 25 minutos pasan que te cagas. Pues nada, un segundo capítulo va a dar. Entre esto y claro, que hay un segundo capítulo. Y nada, y decir porque bueno, que la guerra en la frontera con Austria y Prusia iban perdiendo, pero que empezaron a recuperarse con un pequeño general, un coronel, que empezó a despuntar, un tal Napoleón Bonaparte. Pues nada, aquí nos quedamos. ¿Cómo pasan los minutos?